Bueno, buenas tardes, boa tarde a todos e todas. Me escutam bem? Sim? Sim, Então vamos dar início, obrigada. Vamos dar início então à nossa mesa de número 13, que se chama Ações em Contextos de Privação de Liberdade. Meu nome é Gabriela Aidar. Eu sou coordenadora dos programas educativos inclusivos do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo e uma das organizadoras desse seminário. Então, a gente está já desde segunda-feira numa maratona intensa de mesas e conferências, mas muito contentes com os resultados e todos os encontros que a gente está conseguindo promover. Então, a gente vai dar início à nossa dinâmica bilíngue, e aí eu lembro a vocês que a gente não tem tradução simultânea nas mesas da tarde, nem vai contar com nenhum tipo de interpretação em Libras. Dessa forma, eu peço que todo mundo fale pausadamente para que a gente possa se entender. Então, o que eu falar em português, eu vou tentar repetir em espanhol também, para que a gente possa se compreender. Eu haré uma tradução que não é simultânea, mas eu tentaré fazer com que nos podamos comunicar bem. Então, bem-vindas, bem-vindas e bem-vindos todos. Me chamo Gabriela Aidar, eu trabalho na área de educação da Pinacoteca de São Paulo. Y voy a coordinar esta mesa número 13, que tiene como tema las acciones en contexto de privación de libertad. Vamos a tener esta dinámica bilingüe, porque no tenemos traducción simultánea ni interpretación en lengua de señas en esas mesas de la tarde, y yo intentaré apoyarles en la comunicación que vamos a tener. Así pido a todos que hablen pausadamente, despacio, para que podamos compreendernos un poco mejor. Essa mesa, para nós da Pinacoteca, é bem especial, porque ela trata com uma temática que tem nos interessado muito nos últimos anos, que são as ações socioeducativas com pessoas privadas de liberdade. Quem conseguiu assistir a nossa conferência de ontem de manhã, viu que a gente apresentou um exemplo que a gente está desenvolvendo exatamente agora, nesse momento, com pessoas adultas, pessoas presas aqui do estado de São Paulo. Então, para a gente vai ser muito rico poder trocar experiências com colegas, tanto da Argentina, como do Brasil, do Chile e do México também. Então, a temática que vai unir os trabalhos dessa mesa se refere a reflexões e projetos de arte e educação com pessoas privadas de liberdade, tanto jovens como adultos, e que também vão questionar os próprios sistemas penais e punitivistas desses países, muitos deles que assumem um modelo de encarceramento em massa, como é o caso do Brasil. Entonces, para nosotros, aquí en el área de educación de la Pinacoteca, es muy importante e interesante participar en esta mesa y tener la oportunidad de coordinarla, porque quien tuvo la oportunidad de escuchar nuestra presentación en la conferencia de ayer por la mañana, vio que estamos apenas desarrollando un proyecto con hombres encarcelados acá en São Paulo, en Brasil. Entonces, es una temática que nos motiva y nos interesa mucho. Hoy tendremos la oportunidad de conocer experiencias de compañeros y compañeras de Argentina, de Brasil, de Chile y de México. Y el tema que reunió los trabajos de este panel se refiere a reflexiones y proyectos de arte y educación con personas privadas de libertad, sean jóvenes o personas jóvenes o adultas. Y también la idea es que con esta mesa podamos cuestionar también y reflexionar acerca de los sistemas penales y punitivos de nuestros países, de esos países, muchos de los cuales tienen modelos de encarcelamiento masivo, como es el caso de Brasil, por ejemplo. Cada participante tendrá 10 minutos de apresentação. Eu tendré que fazer o papel de coordenar e controlar o tempo, assim que eu lo haré. Cabe a mim, tenho esta responsabilidade, porque hemos tenido mesas com muito debate. A gente é muito involucrada, muito interessada em debater. Então, é importante que nos mantengamos dentro deste límite de apresentação para ter a oportunidade de dialogar entre nós e com a assistência também. Já temos um companheiro que se está manifestando no chat. Graças, obrigada, Vander. Essa é uma questão que a gente pode discutir ao longo da mesa. O que nos propõe o Wander em sua mensagem no chat já é uma provocação para uma posterior discussão.
Y les pido entonces que hagan sus preguntas y sus comentarios por escrito por medio del chat, ¿vale? Yo estoy aquí para apoyarles en lo que pueda, dentro de mis possibilidades e limitações. O que eu falei, então, pessoal, é que a gente, cabe a mim o papel de chata nessa mesa, de controlar o tempo, e eu peço que a gente respeite os 10 minutos para ter a oportunidade de dialogar. A gente tem tido mesas muito ricas em debates entre quem está se apresentando e quem está assistindo. Então, para que a gente consiga ter esse tempo de debate, a gente tem que ser sucinto nas nossas apresentações para poder conversar, tá bom? E para isso eu peço que vocês façam toda a comunicação de vocês conosco, por escrito, por meio do chat. Obrigada. Então, a gente vai ter 6 apresentações hoje, e a gente vai dividir em 2 blocos, com uma pausa de pergunta ao final de cada 3 apresentações. Então, teremos 6 apresentações e 2 blocos de perguntas. Teremos 3 apresentações, uma pausa para perguntas, e depois mais 3 apresentações e outra pausa para diálogo e perguntas. Começamos com Cecília Fladung, de la Universidad Nacional del Litoral, de Santa Fe, Argentina, con la presentación que se llama La mediación cultural como posibilidad de trascender los muros, la experiencia de jóvenes privados de su libertad. Después, vamos a pasar por Adriana Andrade Xerez, e o colega dela que também vai participar, o Formigão, do coletivo Adonaré, do Rio de Janeiro, no Brasil, com a apresentação Adolescente na Rede, por uma socioeducação museal. E, em seguida, teremos a terceira apresentação de Amaro Montenegro, que está em Santiago de Chile, e cujo título é Artesania, Memória e Violência, Processo Artístico Muñeques, Remendar e Recordar, um centro penitenciário para menores. Haremos a pausa para perguntas, pausa, e seguimos com o coletivo Quemar el Futuro, de la Ciudad de México, quem lo representa é Ángel, que está aqui conosco, com uma apresentação que se chama Artes Vivas como Justiça Alternativa. Depois teremos outra apresentação da Ciudad de México, de Nahui Tomei, de la Nana, com uma apresentação que se chama Derechos Culturales e Educação em Artes, como ejes para a reinserção social em la Ciudad de México. E fechamos as apresentações com o coletivo sobre justiças, aqui de São Paulo, cujo título é Sobre Justiças, uma investigação coletiva com saberes comunitários e ensaios por outras formas de justiça. O Formigão, na verdade, vai participar da apresentação do coletivo sobre justiças, né? Eu me confundi, desculpem. Isso. Tá ótimo. Formigão, eu quis colocar na apresentação dos colegas do Rio também, mas você está aqui na última apresentação. E aí cerramos com o debate final. Então, para que não nos retrasemos, eu passo a palavra a Cecília, que vai compartilhar sua pantalla e sua apresentação. Graças, Cecília, bem-vinda. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, primero, muchas gracias. La verdad que es un gusto poder compartir experiencias de tanta riqueza por lo que vengo siguiendo del encuentro y bueno, este espacio puntual para abordar este contexto de encierro que sin dudas desde las acciones de cada uno nos atraviesa a todos, ¿no? De manera muy particular. Yo trabajo en la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de Santa Fe, Argentina, puntualmente en el área de trayectos formativos, en vínculo también con extensión y territorio, en espacios formativos para estudiantes y con proyectos de extensión de interés social, como es el que vamos a presentar, que es la mediación cultural como posibilidad de trascender los muros, experiencia de jóvenes privados de su libertad.
Lo comparto también con otros compañeros, pero bueno, estoy en representación de este trabajo. En la Secretaría desde el año 2018 se viene consolidando esta perspectiva de la mediación cultural desde un aspecto formativo y experiencial, ¿no? Desde la docencia y la extensión, fortaleciendo las políticas universitarias que buscan democratizar la participación de la cultura y el compromiso con las comunidades. Puntualmente, yo también soy docente de fotografía, un espacio de taller en el penal juvenil de Santa Fe, que es el Centro de Responsabilidad Penal Juvenil. Ahí mismo funciona una escuela y con talleres de oficio y de arte trabajamos esta realidad que los atraviesa a los jóvenes de manera particular, que es la privación de la libertad. Las imágenes que ven y las fotografías nos muestran diferentes instancias en donde fueron protagonistas y participantes de espacios de experimentación artística, la Bienal de Arte Joven, algunos proyectos vinculados con problemáticas del territorio que luego generaron producciones creativas de los jóvenes. De esta manera ponemos en el centro al arte como forma de la novedad y también de poder vehiculizar aquellas eh, expresiones propias, ¿no? de las personas que están en contexto de encierro. Entonces, se llegaban a niveles de producciones de mucha excelencia, mucho profesionalismo, ¿no? Porque poníamos a disposición algunos recursos que teníamos desde la universidad para poder acercar a los jóvenes que escribían canciones, que componían, que generaban relatos, la posibilidad de tener una producción concreta e íntegra desde el lugar de protagonismo en el arte. La mediación cultural es nuestra perspectiva, ¿no? Al menos una línea que venimos trabajando como bajo el paraguas de la extensión, con una posibilidad de poder enlazar cultura, territorio, política, pedagogía, comunidad, comunicación en una cuestión recursiva, ¿no? Ir de un lado a otro, sin dejar de entender que la cultura es situada en un territorio, que tenemos un posicionamiento político frente a determinadas situaciones, eh, que hay una comunicación que permea y posibilita el encuentro con el otro, que está la comunidad y que esa comunidad está situada en ese territorio, ¿no? Y se construye colectivamente también desde una pedagogía, de una mirada pedagógica de construcción colectiva de los saberes. En una cronología, nosotros fuimos pasando por diferentes instancias de proyectos, de convocatorias abiertas a artistas, programas de formaciones, programas que recuperaban las memorias de los barrios, y puntualmente fuimos formando un vínculo con el penal juvenil a través de la escuela. Eso permitió que algunos jóvenes que estaban privados de su libertad puedan participar de un evento que es la Bienal de Arte Joven, que se realiza cada 2 años en la ciudad de Santa Fe, que convoca a la cultura emergente de los jóvenes. Entonces, en el año 2022 se logró la participación de estos estudiantes, de estos jóvenes, en la Bienal de Arte Joven a través de los campos audiovisuales, visuales, producciones híbridas, que ahora les voy a mostrar un poco. Y ellos obtuvieron menciones y premios. En este contexto también que estamos atravesando, político, complejo de Argentina, también hace eco en lo que es Santa Fe. Este año no tuvieron la posibilidad de poder participar presencialmente del evento. Entonces, vamos a desarrollar una bienal, que es una jornada en una mañana compartiendo en el mismo penal, ¿no? Las convocatorias son convocatorias participativas de una primera escucha que luego llevamos a instancias de comunicación hacia la comunidad universitaria. Esta experiencia está situada en el penal, estas son algunas fotografías que toman los mismos chicos. Y el objetivo de la mediación cultural con esta comunidad y este territorio es fomentar esos procesos creativos
y formativos de los jóvenes que reciben el impacto del contexto de encierro, ¿no? Y que se encuentran sus realidades vulneradas incluso mucho antes de llegar a los penales. Entonces, en el abordaje interdisciplinario y a través de lo artístico, promovemos esa transformación social donde ponemos en común algunas cuestiones y sobre todo el foco puesto en el derecho. Esta es una de las obras que fue presentada en la Bienal, que es una puerta propia de los penales, que fue intervenida por los estudiantes y que luego se sacó de ese contexto y se puso en un contexto de exposición de galería de arte, ¿no? En un foro. Y lo que decía es la educación no es un privilegio. Entonces, por el derecho a la cultura y la educación, reafirmábamos esta convicción de expandir estas voces de los jóvenes. Les voy a compartir un video que me parece que está buenísimo que escuchen de propia voz de los participantes, cómo se manifiestan frente a esta posibilidad del arte de trascender esos muros. A los ojos de ellos somos invisibles, pero la verdad es que me siento creíble. Cuando salgo a la calle la gente se cruza para frente, porque piensan que soy un delincuente. Seré un delincuente para los ojos de la sociedad, pero para mi vieja soy su bebé carnal. Préstame atención, yo soy como vos. Préstame atención, yo soy como vos. Yo sé cometí un error, pero sigo siendo humano. Te hablo como amigo, te hablo como hermano. Ya sé cometí un error, pero sigo siendo humano. Te hablo como amigo, te hablo como hermano. Yo no soy una amenaza, yo soy una esperanza. Yo no soy una amenaza, yo soy una esperanza. Corre sangre por mis venas, yo también soy tu bandera. No me niegues una infancia, no, no. No me niegues una escuela. Soy el fruto de esta América Latina. Tu ignorancia me lastima. Y aunque ya no encuentro rimas para decirte lo que siento, escucha por un momento Los latidos de mi alma. dame luz y dame calma, para seguir en esta vida, para seguir en esta vida, para seguir en esta vida. Préstame atención, yo soy como... Bueno, por una cuestión de tiempo corto ahí, pero lo puedo compartir. Tenía otro video, pero me pareció oportuno poder dejarlo completo porque ellos resumen, esta canción resume mucho lo que venimos trabajando, ¿no? El escuchar, yo también soy tu bandera, soy el fruto de esta América Latina que lastima, esta infancia vulnerada, la escuela como lugar de refugio, los lenguajes del arte, esto puesto al servicio de lo social, la promoción del derecho. Bueno, me parece que son muchas cosas las que se pueden compartir, que también dejo abierto para que podamos después, si no en el debate, retomar. Esto es un mural que está en la escuela, La libertad es multicolor, y creo que
puedo cerrar un poco ahí con el habitar el arte, el ser comunidad que es destinataria, pero que no deja de ser destinataria de las industrias culturales, de las propuestas culturales, y es protagonista y cuenta las cuestiones a las que le pone el cuerpo, ¿no? Bueno, gracias, no me quiero extender porque sé que somos muchos y nos quedamos para debatir. Muchas gracias, Cecília, por compartilhar tu apresentação e especialmente esses minutos deste video. Eu te mencionei no chat, se puedes compartilhar os enlaces, os links Sí. de esses videos acá, estaria muito bem para que podamos acceder depois. E é muito importante também que tenhamos acesso à la voz misma de los jóvenes, que é sempre um reto quando hacemos estes trabalhos, que como é compartir también el protagonismo de los autores de los proyectos o de nuestros educandos en esos procesos. Muchas gracias. Seguramente tendremos mucho que hablar acerca de tu presentação. Então, Gracias. agora eu queria pedir, graças a ti, eu queria pedir que a Adriana, do coletivo Adonaré, pudesse compartilhar a sua apresentação. Todos bem? Sim. Me Sim, escutam tá também? ótimo. Sim, né? Sim, tudo certo. Pessoal, boa tarde. Muito feliz de estar aqui para ouvir a experiência dos colegas, também poder compartilhar um pouquinho da minha. Eu acredito que, diferente dos colegas, o meu projeto se diferencia só um pouco, porque, na verdade, nós trabalhamos com adolescentes em liberdade assistida. Eu vou falar rapidinho o que é isso. Nós, antes de tudo, somos um coletivo de educadores museais, né, educadores que atuam em museus, e nós trabalhamos diretamente na socioeducação, em parceria com os CREAs, que são os Centros de Referência Especializado em Assistência Social, que são esses centros que cuidam dos adolescentes que estão jurisdicionados, né, cumprindo medidas socioeducativas. Aí eu trouxe brevemente o que é a socioeducação, mas eu acredito que todos aqui estejam familiarizados, né, que é a medida que o adolescente em conflito com a lei cumpre. Então, a ideia da socioeducação é que ela seja uma reeducação e reintegração social desses adolescentes que estão em conflito com a lei, conforme, né, preconiza o ECA. E é o único dado que eu escolhi trazer aqui para essa rápida apresentação, porque eu acho esse dado muito importante para entender também o objetivo principal do nosso projeto. Segundo o levantamento do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, a maioria dos atos infracionais não são atos graves, né? Ou seja, não são atos contra a vida. Então, como a gente pode ver aqui nesses dados, só 10% são homicídio. E ao contrário do que muitos acreditam, né, eu acho que o senso comum pensa que a maioria dos adolescentes que estão privados de liberdade ou cumprindo medidas socioeducativas são por roubo ou tráfico. E esse dado mostra que não, que também roubo e tráfico é 14% e roubo 20%. A maior parte dos atos, inclusive se a gente somar todos os outros 3 aqui, ainda é menor, são os atos não especificados. Então, o que é isso? É um grande guarda-chuva onde um Estado racista e classista pode classificar a atitude de um adolescente. A gente tem um caso, por exemplo, de um adolescente que foi privado de liberdade porque matou algo. Então, se um policial vê um adolescente na rua, no horário escolar, ele pode classificar como baderna e levar esse adolescente, atuar esse adolescente. Então, esses atos não especificados pode ser depredação de patrimônio público, pode ser arruaça, desacato à autoridade, uso de documento falso, injúria racial, enfim, uma série de atos que entram nesse guarda-chuva. Então, para a gente ver que esses atos infracionais dos adolescentes, em geral, são muito leves. E aí, falar especificamente do projeto, ele nasce de um programa chamado Eu Apoio a Voz do Adolescente, que foi criado em 2018 pelo Serviço de Psicologia da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Rio de Janeiro.
Então, essa é uma vara que não tem em todas as comarcas do país, é uma vara recente que está surgindo, tem no Distrito Federal, tem em Porto Alegre, se não me engano, que é uma vara para cuidar especificamente de adolescentes que cometeram atos infracionais. Então, esse projeto tinha uma parceria com o Museu Histórico Nacional, com o Museu da Justiça, que fica ali no complexo do Tribunal de Justiça do Rio, e o Centro Cultural da Assembleia Legislativa, a Alerj. Então, para quem não é do Rio, né, são espaços culturais muito perto, muito próximos uns dos outros. E esses adolescentes visitavam esses espaços, tinham suas visitas mediadas, tinham oficinas, atividades educativas, e ao final dessas ações, que era uma ação continuada, os adolescentes eram muito estimulados a falar da justiça, a falar da sociedade e a falar da sua experiência no Degase, né, que é aqui no Rio de Janeiro é o espaço onde eles cumprem a medida em privação de liberdade. E aí, em 2020, com a pandemia, a Vence pediu para nós, educadores que fazíamos parte desse programa, pensar um projeto para que a gente conseguisse acompanhar esses adolescentes de maneira remota. E a Fiocruz, nesse momento, tinha lançado uma chamada pública com uma verba da Alerj, que era o enfrentamento à Covid nas favelas do Rio de Janeiro, que é um projeto que eles chamam Saúde nas Favelas. E a gente escreveu esse projeto, prevendo compra de tablets, chips de internet e uma bolsa, porque a gente sabe que com a pandemia a inseguridade alimentar, né, aumenta muito, o desemprego, então a precariedade aumenta muito na vida das pessoas. Então a gente também colocou uma bolsa de estudos para complementar a renda desses adolescentes. E aí nós passamos, né, nós fomos aprovados nesse edital. No entanto, esse edital foi lançado em 2021 e houve 2 levas de chamada, né? E o nosso projeto ele só foi contemplado na segunda leva, que foi em 2023. E aí, em 2023, a pandemia já estava ali nos seus momentos finais, já tinha começado a vacinação, eu acredito que a gente estava até na dose de reforço da vacinação. Então, a gente transpôs um projeto que ia ser totalmente remoto para um projeto totalmente presencial, que é o Adolescente na Rede, né? Então, ele tem esse nome porque ele ia ser online, e aí a gente ressignifica essa ideia de rede pensando nessa rede de proteção do adolescente. Então, como é que ele funciona? Tem os CREAs, e aí o pedido da Fiocruz era que a gente contemplasse territórios perto dela, ou seja, ali é o Complexo da Maré, o Complexo do Alemão, o Jacaré, né, Jacarezinho, o Grande Meier. Então, 3 CREAs foram parceiros nossos, o Nelson Carneiro, CREA Janete Claire e o Estela Mares. E aí essa gerência de medidas socioeducativas da Secretaria de Assistência Social do Rio de Janeiro selecionava um grupo de 15 jovens, de 15 adolescentes, para participar desse projeto. Então, foram 2 turmas que nós atendemos, a gente se reunia com essas turmas no CREAS, apresentava o projeto para eles, e se eles quisessem, eles fariam parte. Então, todos os adolescentes que a gente apresentou o projeto toparam participar. E aí, quais são os objetivos principais, né, do nosso projeto? O maior de todos é ampliar as ofertas e medida em meio aberto. Porque o que a gente entendeu? Se a gente fortalecesse o CREAS, se eles tivessem mais oportunidades de cursos, de projetos educativos para esses adolescentes, eles não necessariamente seriam privados de liberdade, né? E aí a gente oferece uma formação num período de 3 meses, onde a gente vai em espaços culturais da cidade, centros culturais, museus, faz essa visita com os adolescentes e depois a gente propõe uma oficina artística cultural que tem a ver com o diálogo com o que a gente viu. E a gente aborda temas tanto como território, ciência, saúde, artes visuais. A ideia, então, é ampliar esse repertório cultural dos adolescentes, né, através dessas ações,
promover uma complementação de renda, porque mesmo que o projeto tenha ido para o presencial, a gente continuou com a bolsa de estudos, que a gente considerou muito importante, tanto para o engajamento do adolescente e para ele entender também, né, que é uma forma de trabalho, uma forma de formação que pode ser remunerada. E esse pagamento da bolsa é muito importante porque essa adolescência ela entra no mercado de trabalho muito jovem, né? Então era uma forma também de adiar essa entrada do adolescente para que ele possa focar no seu estudo e em formações complementares. O projeto também, o CREAS, os adolescentes se encontravam no CREAS, o CREAS levava os adolescentes com a van para os espaços e nos encontros a gente também dava lanche. Então o adolescente ele não gasta nem com passagem nem com alimentação. Então a bolsa fica inteiramente para ele. Então a gente oferta esse conjunto de ações educativas para estimular o jovem à consciência crítica, ampliar o repertório dele de mundo, de cultura, a noção de cidade. Isso é um ponto também muito especial no projeto, porque muitos desses adolescentes ficam muito circunscritos nos seus territórios. E tinham bairros, e principalmente a gente sabe que os espaços culturais da cidade ficam em áreas mais privilegiadas da cidade, então os adolescentes estavam conhecendo bairros e espaços da cidade que eles nunca foram, né? E também, claro, estimular a criatividade e a autoexpressão desses jovens. E aí... Adriana, você tem mais 3 minutos, tá? Tá bom. Aí, uma provocação, uma cutucada que a gente dá assim, para os museus, para os equipamentos culturais, é de pensar a sua função social, porque a gente consegue ficar 3 meses com esses jovens. E depois a gente não consegue dar uma continuidade. Então, a gente pensa que os museus precisam entender que eles têm que se engajar mais, né, na socioeducação, e eles podem, sim, ser um pilar da socioeducação, eles podem, sim, ser um pilar para fortalecer a liberdade assistida. Então, a gente, né, coloca aqui que os museus, como eles podem ajudar? Eles podem promover parcerias com os CREAS, com os conselhos tutelares, com ONGs que trabalham, né, com a socioeducação, criar diretrizes dentro dos seus planos museológicos, das suas políticas educacionais, para pensar como absorver esse jovem em apoio à liberdade assistida. Esse adolescente ele pode ser ali treinado para começar como um orientador de público, como recepcionista, ou até um bolsista de pesquisa para pensar nesse público, né? Para pensar nessa acessibilidade de outros públicos de museus que não são os públicos frequentes. Então, o adolescente ele pode trazer, né, esse olhar, essa experiência dele para, enfim, melhorar esse atendimento nos museus. Aí aqui, então, vou aproveitar esse tempinho para mostrar um pouco as fotos do projeto. Esse é sempre o primeiro encontro que a gente tem com eles, né, no CREAS, onde a gente apresenta o projeto. E aqui alguns dos espaços que a gente visitou no Rio, né? No MAM, aí no MAM a gente fez uma oficina de monotipia, no Museu Histórico Nacional, que é um grande parceiro nosso, que inclusive também foi um parceiro da Voz do Adolescente. Eles têm a socioeducação no seu plano museológico, então são parceiros muito ativos. Aqueles com os tablets, né, que a gente acabou usando os tablets nas visitas para eles tirarem fotos, gravarem vídeos, escreverem textos. A Nave do Conhecimento, que são os espaços mais tecnológicos. A gente também teve muito cuidado de procurar espaços culturais no território, perto do território desses jovens, para eles conhecerem e saberem que, né, é possível, que é o Espaço Travessia, que fica no Engenho de Dentro, o Museu de Favela, um outro parceiro nosso, que fica no Cantagalo, né, famoso PPG aqui no Rio, o Museu da Geodiversidade, na FRJ. Aqui é uma oficina de colagem que a gente realizou no CREAS, inclusive a colagem se revelou uma linguagem muito potente com esses jovens, eles aderiram muito a essa oficina. O MUCAB, onde a gente vai realizar a exposição da produção desses jovens agora, que é o Museu de História e Cultura Afro-Brasileira. O Museu de Arte do Rio, que estava ainda está com a exposição do funk em cartaz, então os adolescentes estavam chamando de Museu do Funk. Aqui uma galeria de arte contemporânea e ateliê de um artista do Complexo do Alemão, Miguel Afa.
Aqui também, né, no ateliê do AFA, onde ele mostrou um vídeo de grafite que ele fez lá no Complexo do Alemão, o Museu da Manhã, o pavilhão do Maxwell Alexandre, no Museu Histórico da Cidade, CCBB, né, Centro Cultural Banco do Brasil, o Museu do Grafite, que é uma ocupação que tem na Pavuna, que é uma área bem afastada aqui no Rio de Janeiro, então é legal eles conhecerem também espaços de cultura para além das áreas nobres da cidade, né? Foi um espaço que eles pediram para conhecer, inclusive. E sempre no final desse ciclo a gente faz um encerramento, né, como uma espécie de formatura, onde a gente entrega o certificado, os adolescentes chamaram os familiares, e aí esse momento é muito importante também para os jovens. É isso. Muito obrigada, Adriana. Eu acho que em vários pontos dialoga muito com a experiência que a Cecília apresentou aqui para a gente. Eu vejo muitos pontos de encontro também entre o que a gente propõe aqui na Pinacoteca de São Paulo. Então, muito bom conhecer um pouco mais desse trabalho. Agora passamos a entonces a Amaro Montenegro, que nos vai compartilhar também seu trabalho com jóvenes em Chile. Hola, ¿se escucha? ¿Se ve? ¿Qué tal? Sí, sí, se escucha. No sé si ahí, si puede subir un poquito mejor. Ahí, se escucha y se ve Ahí, bien. ahí sí. Ya. Hola, ¿qué tal? Primero que todo, agradecido de la instancia de poder compartir con más gente de nuestra América también estas experiencias. Bueno, mi nombre es Amaro. Les voy a contar un poco sobre la experiencia Muñecos, Remendar y Recordar. Muñecos, muñecas, muñeques, como ustedes quieran llamarle. Esa es la idea también de la X. En este sentido, también creo que es relevante comentarles que esta experiencia, eh, si bien se realiza en distintos lugares previo a la experiencia que voy a describir ahora, que es en un centro Sename de San Joaquín, también se había desarrollado en cárceles de hombres, también en otro espacio de alguna manera de privación de libertad que se llama Mejor Niñez. En Chile se hace la diferencia entre lo que es Sename, que son chicos y chicas que están imputadas o condenadas, y Mejor Niñez, que en el fondo se hace cargo de infancias vulneradas. Es una definición un poco extraña, pero ha implementado. Esta experiencia se ha desarrollado en estos mismos lugares. En particular, vamos a centrarnos en esta que se desarrolló en el 2024, a principios del 2024. Y bueno, fue desarrollado también gracias, es una experiencia que implemento y diseño yo, pero que también obviamente se realiza gracias a, primero que todo, los compañeros y compañeras con los que fuimos a este centro en particular, gracias al programa del Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio que se llama Visitas Artísticas Fondar, y bueno, hasta al mismo Centro de Internación Provisoria San Joaquín de Sename, ¿no? Este lugar en particular que les señalo se divide en 4 casas, y estas 4 casas tienen entre 12 y 17 jóvenes cada uno, es de niños, es de jóvenes, hombres, varones, y se dividen por delito, ¿sí? Estas cuatro casas. Bueno, y antes de comenzar propiamente tal con la experiencia, quisiera compartirles algunos ejes que son relevantes para esta experiencia, a propósito también de este seminario Arte, Educación y Territorio. Bueno, primero quisiera como comentarles un poco son preguntas en realidad como que han servido de hoja de ruta para la experiencia. Primero es preguntarnos sobre la educación. Tenemos la educación en una lógica civilizatoria, sarmentiana, sarmentista, en el fondo pensado desde Argentina, y también tenemos esta otra idea de educación que es más bien emancipatoria, pensando en Paulo Freire, y estas ambas líneas, ¿no? Más atrás también podríamos pensar en José Martí, Mariátegui, y en particular yo quise hacer una cita de Gabriela Mistral, quien también habla mucho sobre educación, ella profesora normalista también, premio Nobel en este país, no tan ponderada como debería ser, considero, en lo personal. Y bueno, ella también empieza como a hablar sobre esta encrucijada en que está la educación y los educadores, ¿no? Esta idea como civilizatoria y también un poco pensándolo desde la emancipación ya en 1930. Esta es una encrucijada que para nosotros es determinante, ya que en qué punto nosotros estamos dividiendo también esta idea de educación entre enseñanza y aprendizaje, en qué momento estamos enseñando y pensando
a los lugares donde nos aproximamos como un espacio contenedor de información y dónde está el pensamiento crítico también, que nosotros lo asociamos más bien al aprendizaje. Juan Hacha habla un poco sobre aquello, que es un pensador peruano que es bastante interesante en esa perspectiva. Esta es una primera problemática que surge a la hora de pensar en una experiencia en estos lugares. Por otro lado, también pensamos en el arte como otra problemática. Gloria Anzaldúa, la pensadora chicana, también plantea una diferencia importante entre lo que es el arte occidental, que es un arte de autor, un arte donde sus energías están en sí mismo y donde quienes observan esta obra son testigos de la obra. A diferencia del arte tribal o arte invocado, como define Gloria Anzaldúa, que de alguna manera vendría a ser un arte en el cual el ritual y la performance son parte de él, ¿sí? Yo me quedo un poco en esta experiencia con lo ritual, entendiendo que los objetos artísticos simplemente son el vestigio de un camino dado, serían como una huella que nos aproxima a un universo particular de las comunidades en las que estamos trabajando. En ese sentido, nosotros nos aproximamos más a esta idea latinoamericana o de nuestra América en relación al arte como un ejercicio comunitario y colaborativo, donde no hay testigos, sino que más bien hay participantes. Desde ahí nos aproximamos al arte también. Y por otra parte, en este mismo sentido, el arte, ¿qué práctica artística a nosotros nos hace sentido? En particular, nosotros tomamos la artesanía, considerando que también es un vestigio que es precolombino en nuestro territorio, ¿sí? A pesar de que quiso ser clausurada, a pesar de las imposiciones en la colonia que se hicieron con ciertas formas y ciertas perspectivas, la artesanía siempre ha tenido la capacidad de ser adaptable, movible, comunitaria también. En ese sentido, Quijano también, el pensador peruano, plantea la idea de que la artesanía en el fondo subvierte las nociones e imágenes que vienen desde el poder, en el fondo. Desde ahí nosotros nos aproximamos también como un lenguaje cercano y apropiado, la artesanía en particular, también como un ejercicio comunitario. ¿Sí? Esos tres ejes son importantes. Bueno, ya entrando un poquito más a la idea del proyecto, nosotros cuando ingresamos a este lugar lo hicimos con una idea de fortalecer la cultura de derechos humanos. ¿Cómo se fortalece la cultura de derechos humanos en un contexto de privación de libertad? Es una pregunta fundamental también para pensar en esto y quizás también la abro porque yo todavía no le encuentro del todo sentido, ¿sí? ¿Cómo se trabaja en un lugar la cultura de derechos humanos donde se está vulnerando uno fundamental que es la privación de libertad? Quizás desde ahí habría que pensar y repensar estos espacios de vigilancia y castigo, como dijera Foucault también. Bueno, entrando un poquito ya más a la experiencia, nuestra experiencia se llama Muñeco, Remendar y Recordar. Remendar tiene que ver un poco con la idea textil, del reparar, del dar una nueva vida también al objeto con el que uno se viste, el vestido de cada cual. Esta etapa se divide, o sea, perdón, este proyecto se divide en 3 etapas en particular. Se compone de 10 sesiones y la primera etapa son 5 y la segunda son 5 aproximadamente, siempre pensando en la flexibilidad. ¿Sí? La primera etapa nosotros trabajamos un personaje en particular que se llama Abayomi. La Abayomi es una muñeca que fue creada, bueno, aquí muchas compañeras brasileras, así que me imagino que lo conocen también. La Abayomi es un personaje que se realiza de 6 nudos, es muy sencillo, una aproximación textil muy sencilla para las comunidades educativas. Es un personaje que se crea en contexto de privación de libertad sobre los barcos esclavistas que traían a las mujeres en el fondo en la diáspora africana, ¿sí? Por estos barcos esclavistas y se hacen arriba del barco, las mujeres lo hacían y se lo entregaban a sus hijos con sus propias telas de ropa, etc. Este es el primer paso, cómo nos aproximamos a los muñecos dándole este sentido, pensando aún más en la migración, que hoy en día en Chile es una problemática que se instala, que también se prejuicia mucho la migración. Entonces pensamos que para abordar el racismo también es un elemento muy importante, considerando que en todos los espacios de la sociedad el racismo es un problema. En las cárceles también lo es, en los cename también lo es. Segunda etapa, entramos en otro personaje que se llama Soporopo. El Soporopo es creado en contexto de violencia política en Chile, en las prisiones de mujeres de Chile, durante la dictadura de Pinochet. Y en este sentido, el Soporopo viene de la sopa de porotos y tiene una particularidad, que es que adentro tiene un mensaje. Este mensaje, que lo incorporaban las prisioneras políticas,
tenía como destino organizaciones de derechos humanos, denuncias, cristianos, embajadas, para poder, bueno, hablar sobre quienes ya no estaban, a quienes habían visto, como denuncia. Entonces, muchos de estos soporopos tenían ese destino. La idea de nosotros siempre fue resignificar este espacio. Lo particular de San Joaquín, que es donde nosotros implementamos este trabajo, es que es en ese mismo lugar donde se crearon por primera vez los soporopos. Entonces también hay un diálogo transgeneracional de alguna manera a partir del objeto, que desborda un poco la literatura, lo escrito, la palabra, y ese ejercicio transgeneracional se transforma en un ejercicio de imágenes también, y de artefactos. Desde ahí el soporopo cobra mucho sentido. Pensamos también, previo al hacer el soporopo, también se hacen bosquejos, ¿no? Como ustedes los pueden ver aquí también, donde de alguna manera se empiezan a plasmar ciertas identidades que a nosotros nos llaman la atención y que les voy a comentar ahora, en esta segunda etapa, que es que una vez ya que nosotros conocemos las experiencias de la artesanía en contexto de privación de libertad como artefactos emancipatorios también, surge esta segunda etapa donde el grupo comienza a pensar en un artefacto que sea de su propio diseño. Desde ahí nuevamente recurrimos al boceto, donde salen palabras como lealtad, libertad, y aquí pueden ver algunos personajes, algunos artefactos también que se fueron realizando en este espacio, ¿sí? Si se fijan, empiezan a salir como elementos cigarrillos, por ejemplo, empiezan a salir, a aparecer los ojos rojos también, haciendo referencia también como a un cotidiano que es la droga en el fondo dentro de estos mismos espacios. Empiezan a salir las alas de libertad, las cruces, la espiritualidad propia de las personas que están en privación de libertad. Entonces, es bastante llamativo aquello. Sí, vuelvo acá. Me parece súper relevante también señalar esto, ya que considero que las imágenes de alta gama, las marcas, empiezan a aflorar dentro de su identidad y yo creo que es una problemática. Y a propósito de la compañera que presentó el video con estas marcas, Nike, Adidas, esta cosa como del consumismo, ¿no? Que también lo plantea Gloria Saldúa, como el consumismo versus la nula empatía, pareciera que hay una relación, al menos ella lo aborda y a mí no deja de hacerme mucho sentido. Bueno, estos más o menos son como las tres etapas en que se compone nuestro proyecto. Eh, Consideramos en ese mismo sentido que así, a grandes rasgos, creemos que es un problema el hecho de que existan estas imágenes y que estas imágenes no sean reguladas, porque se le propone a los jóvenes una forma de vivir que se escapa de sus posibilidades y la única posibilidad de acceder a ella es de una manera ilícita. En ese sentido, consideramos que el conjuro neoliberal no sería tal si sus imágenes no se transmitieran como un ritual perpetuo y incansable, ¿no? Quizás ahí habría una forma de pensar en la regulación de estas imágenes, de alguna manera pensando en las razones de por qué se provocan los delitos, ¿no? También pensar y repensarnos también, y también abriendo una pregunta quizás también a las personas, ¿qué tanto, por más que nosotros nos esforcemos y hagamos un montón de actividades que puedan tener o no sentido para las comunidades a las que nos aproximamos, que son privadas de libertad, ¿qué tanto inciden o qué tanto son una raya en el agua en la medida que nosotros no somos capaces de repensar el delito en Latinoamérica? ¿Sí? Creo que esta es una manera de aproximarnos y de reflexionarnos en este contexto latinoamericano. No sé cómo voy de tiempo. Já tuviste más de 10 minutos y pido que tengas máximo 2 más. Listo. Bueno, quizás con mostrarles solamente estas bitácoras. Quizás puedo dejar el PPT también abierto. Si se fijan, acá hay pistolas. Hay un número en particular que es el 65, que son dados que tiran en la cárcel. Entonces, esta idea como fantasmagórica en los espacios de jóvenes privados de libertad, aparece la cárcel como un destino muy probable. Aquí la cultura de la cárcel se reivindican sus delitos, no se quieren ver como víctimas. Eso también representa una problemática. La palabra énfasis sale mucho, es un parabién dentro de las cárceles también. Así que desde ese lugar, nada, solamente como que hay preguntas, les cuento mi experiencia, pero en realidad abro preguntas para que podamos ir dialogándolas en relación a la privación de libertad. Eso quería, Gabriela.
Muchas gracias, Amaro. Gracias a ustedes tres. Estas primeras tres presentaciones tienen en común su público objetivo, digamos así, que son jóvenes en conflicto con la ley. Y en ese sentido, me gustaría entonces empezar. Tenemos algunos comentarios aquí en el chat. Para ti, Amaro, ¿cómo es el nombre del personaje que inspira la creación de esos muñecos? Como les decía, el primero es Abayomi, que es un nombre africano, Sí. claro, y el otro es Soporopo. El soporopo viene de la palabra sopa de porotos, que era lo que habitualmente comían las mujeres en privación de libertad. También hay otro personaje parecido al soporopo que se llama Miracho o Miracha, que lo construían las personas que eran las mujeres que eran del MIR. Entonces también que era el movimiento de izquierda revolucionario. Entonces se hacía una división entre quienes eran militantes comunistas de alguna manera, cristianas, y también el MIR tenía su propio personaje, pero era el mismo en realidad. Pero el más conocido y que está en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos acá en Santiago se llama Soporopo. Si lo puedes escribir en el chat para Claro que la sí, compañera. Y sí, claro que yo sí. hice un paralelo cuando hablabas del Soporopo, que era un personaje que yo en particular no conocía, y me acordé un poco de las arpilleras y el papel político que tuvieron también, que era una creación textil en la época de la dictadura chilena. Y una compañera nuestra en el chat, Cris Farías, comentó que las arpilleras son textiles de la época dictatorial, pero su objetivo es denunciar los horrores de la dictadura por parte de las mujeres de clase popular, y su confección es carcelaria en parte, pero la mayoría se hizo afuera. El soporopo fue artesanía netamente carcelaria, ahora también se hace en libertad. Gracias, Cris. ¿Quieres comentar, Amaro? Sí, no, claro, tenían un objetivo distinto. La arpillera tenía un fin internacional, quizás la denuncia tenía que ver más con el ámbito internacional, por eso también se hacen muy conocidas las arpilleras. Yo creo que en particular el Soporopo es más atrincherado, si se quisiera. Está pensando más en Chile y la denuncia en Chile y también poder llegar a las embajadas para que las personas privadas de libertad pudieran salir del país. Entonces, efectivamente, tiene toda la razón, Chris, y yo creo que esa es la diferenciación que tiene. Uno es más situado como un objeto de exigencia de justicia más internacional y el otro tiene que ver con la búsqueda de justicia más al interior, ¿no? Como un ejercicio de resistencia y emancipación en lo personal, considero. Muy interesante, ¿no? Reflexionar sobre una manifestación artística que se produce dentro de un sistema carcelario, ¿no? Que es el sistema que por su naturaleza misma no permite ningún tipo de expresión. Es muy interesante eso, Sí, lo último quizás, perdona, pero lo interesante de ¿no? esta experiencia es que después se diversificó, se hizo en un lugar, pero se empezó a replicar en muchos lugares. El Soporopo tiene esa particularidad también. Entonces, si bien se hizo ahí primero, después fue extenso y burló la seguridad de los represores en aquella época. Solo eso. Gracias, gracias por compartir, Cris y Amaro. Bueno, quien quiere hacer algún comentario o pregunta, pido que utilicen el chat. Mientras yo quería comentar algunas cosas de estas tres presentaciones que me parece que dialogan mucho entre sí. Yo me quedé con curiosidad por parte de Cecilia, de qué manera los jóvenes participan de esa experiencia de la Bienal, si es apenas con sus obras o si de alguna manera logran acceder a la exposición misma, interactuar personalmente con las otras personas que acceden a la Bienal. Y me parece muy contundente y fuerte lo que escribieron en la obra de arte, la obra que hicieron esa de la puerta, de que la educación no es un privilegio. O sea, es muy impresionante la lucidez de ellos, ¿no? En ese sentido, ante todo un sistema de punición que es muy, en fin, muy poco lúcido, digamos así. Y en ese sentido, antes de te pasar la palabra, me gustaría hacer una relación con lo que nos presentó también Adriana. Agora estou falando só em espanhol, desculpa, Adriana. Deu para entender? Sim. Essa relação, eu estou de acordo que os museus devem ser espaços para a socioeducação. Eu acredito muito nisso. Eu acho que os museus não só são espaços para a socioeducação, mas também para a redução de danos, para o exercício dos direitos humanos, dos direitos culturais. Eu acho que tudo que é ação cultural não se diferencia e não diverge de uma ação social. Para mim, essas coisas são inseparáveis. Então, eu estou totalmente de acordo.
Mas eu fiquei interessado em fazer um paralelo entre a experiência que a Cecília mostrou e que você mostrou, de pensar em expor a produção plástica, artística dos jovens, ou numa Bienal, ou no MUCAB, que é um museu, e o que isso significa, em termos de promoção de direitos culturais também. Eu digo isso porque a gente tem atualmente na Pinacoteca, em cartaz, nesse momento, uma exposição com obras, com serigrafias feitos por homens presos aqui em São Paulo. E eu acho que isso é fundamental quando promovemos esses processos de produção plástica, experimentação plástica, promover a visibilidade desses processos também, para que eles não fiquem apenas dentro de quem participou dessas ações, mas possam ser mostrados para a sociedade como um todo. Não sei se me compreende, Cecília. Você tem que traduzir, sim? Você compreende? Perfecto. Sim, e nesse sentido eu me baseio muito, eu mencionei ontem porque foi muito influente para mim, um artigo que eu li da antropóloga argentina da Rita Segato, em que ela fala do direito, o que ela chama de direito à audibilidade, el derecho a la audibilidad, que é uma forma de promoção dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade, que o direito de se expressar e de poder ser ouvido, ou no caso de uma produção visual, ser visto, que é uma forma de ser ouvido também, como uma forma de promoção dos direitos humanos, e me gostaria de escutar-lhes sobre isso, ouvir vocês duas sobre isso. ¿Puedes empezar, Cecília? Sim. Sí, gracias. Gracias también a Adriana y Amaro. Muy interesante lo compartido. Con respecto a la participación en la Bienal, tuvimos dos momentos diferentes en cuanto al contexto también de las políticas que se dan en torno a la privación de la libertad, ¿no? En el año 2022, los jóvenes que participaron pudieron ir a la Bienal y estar presenciando su obra en el contexto del concurso de arte joven. Y el acompañamiento que hacemos previo es de un espacio de escuela, de taller, de oficio, y la construcción de las producciones se hacen en ese acompañamiento, ¿no? En esa educación artística. Y bueno, ellos completaron el formulario como cualquier participante, tuvieron su momento de exposición y de premiación. Este año, en 2024, las políticas cambiaron, los sistemas se hicieron mucho más rígidos, más de control, y no tenemos la posibilidad de que tengan el permiso de poder ir a esos espacios, ¿no? Entonces, vamos a ir con las obras. Ellos no participaron de la Bienal en el tiempo en que sucedió en los espacios culturales, sino que los ganadores de Bienal y los que obtuvieron menciones van a asistir a una jornada de todo un día donde ellos van a poder mostrar las producciones. De todos modos, esta construcción es para todos un camino y un proceso que vamos aprendiendo también, ¿no? Porque hablaba un poco esto de la puerta, de la educación no es un privilegio, y me acuerdo de la anécdota de que la palabra privilegio para ellos no era una palabra que usaban a diario, no sabían qué significaba. Entonces, ahora tiene mucho más sentido porque la pudieron conocer, y cuando empezamos a desarmar qué significaba privilegio o a ver qué es lo que querían exponer de la educación, nombraban cuestiones como no poder acceder, como esto no es para mí, o allá hablan, en esos espacios tienen otro lenguaje que yo no conozco, que empezamos a desarmar el concepto y después llegamos a la palabra privilegio, y ahora la incorporamos a un poco a nuestra frase, que es esa. Y así sucedió con muchas cosas. Otra de las obras de la Bienal fue la resignificación de ¿conocen el Gauchito Gil? Que es un personaje popular que en cada esquina tiene la casillita roja, y dentro de esa casilla dejan velas, mensajes, bueno, y todo lo que sucedió en esa producción fue armarla para poder contarles a otros de lo que se aferraban dentro de su cotidianeidad,
Entonces tenía la foto de una mamá, la remera, la gorrita del hermanito, bueno, algunas cuestiones que eran propias y que elegían compartir con ese público. Nosotros venimos trabajando mucho lo que es la mediación cultural, porque para la mayoría de los docentes apenas empezamos a trabajar en los contextos de encierro, no es un espacio cotidiano, ¿no? De hecho, la cárcel no es un espacio para nadie. Entonces, todos intentamos construir lo que nos pasa dentro de ese espacio. Y es una construcción colectiva. Realmente son protagonistas de eso en la escucha, en la palabra, en las rondas eh, de debate. Así que bueno, creo que respondí las dos preguntas. Creo que el arte lo que nos posibilita es poner, vehiculizar, ¿no? Resignificar a través de otros lenguajes de expresión algunas cuestiones que nos atraviesan bien en lo profundo. Y hay jóvenes que eligen que no se muestre que eso viene de un contexto de encierro, sino que quieren y sueñan con trascender ese muro y ser artistas de rap, que sus canciones se escuchen en otros lugares y construir una imagen por fuera de lo que están haciendo ahora. Entonces también hay ahí algo simbólico de que el arte les permite jugar con una identidad que es que es distinta y es construida por ello y no es la que les asignaron desde estas infancias y tránsitos vulnerados, ¿no? Gracias. Graças a ti. Adriana, você continua? Eu estava, bem, pensando na pergunta e pensando, ouvindo a Cecília, eu acho que tem uma questão muito forte nesses adolescentes, né, nesses jovens, que é a autoestima, né? Hoje a gente trabalha com os adolescentes que estão em liberdade assistida, mas a maioria dos adolescentes do grupo passaram pela privação de liberdade. Foi uma progressão, né, da medida deles. Poucos são a medida já logo de cara, assim, liberdade assistida. E esse espaço, assim, não só o espaço da privação de liberdade, mas na própria construção da vida deles, essa questão da autoestima é muito forte, né? Uma insegurança com o que fala, com o que faz. O próprio espaço do DEGASE, né, que é o departamento aqui que cuida dos adolescentes em privação de liberdade, é sempre mão para trás, olha para baixo, humilhações, né? Então, isso vai minando muito esse adolescente. E aí, a arte como, né, uma ferramenta de transformação social, de poder se expressar, de poder se reconhecer, de poder valorizar também o que pensa, o que acha. Na nossa experiência, assim, o intuito nem é tanto assim uma formação artística para criar artistas, né? Mas para fazer esses jovens ampliarem um repertório de vida e de mundo mesmo. E aí é interessante porque a gente passa por vários espaços, como vocês puderam ver, e tem uma coisa interessante que é o corpo deles no museu, como no final do projeto eles já vão ficando mais à vontade, como eles já vão entendendo que, para ele saber o nome ou do que é feito, ler a legenda. E teve uma experiência que foi muito interessante, quando a gente levou eles nessa galeria de arte, onde ficava o ateliê do Miguel Afra, que é uma galeria de arte super contemporânea, e a gente ficou com um pouco de receio da arte contemporânea ser mais hermética para eles, deles não entenderem, ainda que a maioria dos artistas que estavam expostos ali fossem de origem, né, mais periférica da cidade, eram muitos artistas pretos, mas mesmo assim a gente ficou com medo de ser um discurso hermético. E ao entrar nessa exposição, foi a exposição onde eles mais se perguntaram se eles poderiam ser artistas, que eles viram a possibilidade de serem artistas. E agora a gente chegou no final, né, do projeto, a gente já fez o percurso com as duas turmas, e a gente está organizando a exposição no MUCAB, e a gente está montando essa exposição junto com eles, né? Um processo, né, ali a curadoria junto com eles, a montagem vai ser junto com eles, e a gente vê que essa valorização, né, da gente falar assim, isso aqui, tá vendo todos aqueles espaços que vocês entraram, que vocês no começo estavam ali um pouco intimidados, achando que não era o espaço de vocês, agora vocês estão entrando com o trabalho de vocês, com a arte de vocês.
Então, a gente vê que isso, né, mexe ali, eles se sentem muito valorizados, se sentem que o discurso dele, que as coisas que eles falam, às vezes um deboche do trabalho do outro, e aí essa dinâmica já mudou ali na hora de montar a exposição, né? Como essa valorização e essa troca de ideias ali a partir do trabalho deles faz muita diferença, né? Na autoestima desse jovem, no reconhecimento das suas identidades, no reconhecimento das suas práticas culturais, né? Porque a arte e a cultura dentro de um museu parece uma coisa muito apartada e muito diferente do que o que eles produzem. Tanto que a visita ali no Museu do Funk, que na verdade é um mar, foi também um marco muito grande, porque eles viram muito da produção cultural, do cotidiano deles, ali, né, num espaço institucional, e isso faz, enfim, acho que muita diferença para como eles se enxergam e para como eles enxergam o que eles produzem, o que eles pensam. Não sei se respondi a pergunta, mas Tá ótimo, obrigada. Eu acho que sim, é um processo que é importantíssimo para quem é autor e está podendo expor, mas para quem vai visitar e conhecer essa produção, sem dúvida também é. É também transformador para o público do museu, poder ter acesso a essa produção de sistemas tão fechados e de grupos sociais tão estigmatizados, né, e quase demonizados aí por um senso comum construído pelas mídias dos nossos países. Uma coisa que eu tenho, enfim, já vou passar, vamos seguir em frente, é que eu acho um assunto muito interessante, mas eu tenho discutido com colegas que trabalham também aqui da Fundação Casa, que é uma fundação no estado de São Paulo que trabalha com jovens em conflito com a lei. Sempre que a gente fala em pessoas privadas de liberdade, nós estamos imersos num caldo de muitas contradições sociais, né? Assim, eu acho que é o extremo das contradições das nossas sociedades. Mas como é contraditório que muitos desses jovens vão ter acesso a uma produção artística de qualidade, a ter acesso a entender o que quer dizer a palavra privilégio, a poder visitar um museu, depois que se encontram em conflito com a lei e estão dentro desse sistema. Quer dizer, tem alguma coisa muito errada para a gente estar conseguindo promover o acesso desses jovens a isso que deveria ser um direito deles e que eles têm acesso apenas quando estão em conflito com a lei, né? Eu acho muito sintomático isso. Dando prosseguimento, Itzel, en el chat, pregunta si de esos proyectos presentados, si hay páginas o redes sociales que pueden ustedes indicar aquí en el chat, y si hay, pido que pongan. Y seguimos entonces ahora con Ángel, del colectivo Quemar el Futuro, que nos va a compartir su experiencia desde México. Yo comparto tu presentación, ¿verdad, Ángel? Sí, muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Me escucho bien ahí? Sí, Sí, vale. momento, momento. Bueno, pues muchas gracias y aquí muy contento bueno, igual voy haciendo una pequeña introducción. Bueno, muchas gracias. Me encuentro muy contento aquí de estar compartiendo este espacio, ¿no? Que nos parece sumamente pertinente del trabajo se hace en cárceles, ¿no? En contextos de violencia. Somos un colectivo que llevamos aproximadamente 10 años de trabajo en contexto de cárceles. Nos reconocemos como un programa pedagógico, artístico, político y antipunitivista. Es importante reconocer cada uno de los campos con los cuales trabajamos, porque finalmente se vincula con cuáles son los fines y cuáles son los objetivos, ¿no? Del trabajar en cárceles. Para nosotros es importante el reconocimiento de que las personas puedan encontrar en estos espacios de talleres un lugar en el cual puedan reconocerse como sujetos emancipatorios, ¿no? En un sentido en el que a través de los procesos que vamos acompañando, las chicas y los chicos puedan reconocer su posibilidad para generar y construir procesos artísticos y culturales, ¿no? Básicamente nuestras líneas de trabajo son 4. Una de nuestras líneas es la editorial, la escénica y la sonora. Atravesamos por un proceso performático en el que justo las sesiones son, a pesar, utilizamos diferentes herramientas como es el teatro, la danza, la música, el performance mismo,
la escritura, para que las chicas y los chicos puedan ir reconociendo su propio sentir, su propio interés sobre a cualquiera de estas ramas artísticas, pero en realidad trabajamos con una línea muy importante que es un proceso, ¿no? Y de educación popular, ¿no? Igual un poco a ese reto ya lo estaba escuchando con Amaro, ¿no? También utilizamos mucho pedagogías críticas a partir de Freire, ¿no? En donde nos interesa y nos parece que es lo más importante, es lo que se dice y quién lo dice para poder que las personas puedan reconocerse en su mismo espacio de encierro y al mismo tiempo puedan reconocerse críticas ante este mismo espacio, ¿no? En ese sentido, hemos construido una editorial tal cual que busca ser de manera específica para que las personas puedan encontrar en este espacio editorial un espacio en el cual puedan compartir sus propios saberes, sus propias experiencias, sus propios universos desde diferentes lenguajes, tanto en la editorial pueden ser lenguajes tanto visuales como escritos, ¿no? Entonces, llevamos ya 5 años con esta editorial como proyecto artístico, pedagógico, político, antipunitivista, llevamos ya 8 años, pero la editorial lleva apenas 5 años más o menos y con esto tenemos ya 8 productos editoriales. Nos parece importante los productos editoriales en tanto que las personas escriben sus propias obras de teatro, escriben su propia poesía, incluso también escriben sus propias reflexiones en torno a los procesos de lo que significa el concepto cárcel, ¿no? Digamos que nos parece a nosotros mucho más importante que la participación sean coloquios con personas que si bien puede haber un interés y una sapiencia en torno al campo y el concepto arquitectónico, urbanista, histórico del concepto cárcel, también nos parece importante que toda esta reflexión emerja de las mismas cárceles, ¿no? En ese sentido, en la revista Escena Insumisa número 1, justo hicimos ahí una indagación sobre un poco una convocatoria, donde la idea importante era, igual si me ayudas ahí a darle, que se siga reproduciendo Sí, las puedo ir imágenes, pasando. ahí van a... ¿Voy pasando? Sí, sí, Bueno, por bueno. favor. Sí, lo que van a ir viendo ahí son un poco los talleres de artes escénicas, ¿no? Más adelante también hay artes de cuerpo y performance, ¿no? Y obviamente partimos de también las necesidades e inquietudes de la misma población, es decir, si la población dice, bueno, queremos bailar salsa, cumbia, afro, rumba, ¿no? Lo que gusten, bueno, vamos ahí nosotros también un poco compartiendo las herramientas que nosotros podemos compartir y al mismo tiempo cómo esta herramienta te puede a ti, persona que te encuentres privada de su libertad, generar un proceso emancipatorio no solamente desde lo mental, sino también desde lo corporal. Aquí está, por ejemplo, esta fotografía, la de arribita, es una función que tuvimos la oportunidad, igual dentro de un hecho histórico, para que los chicos pudieran salir, ¿no? de la cárcel y pudieran tener un par de presentaciones, tanto en el Complejo Cultural Los Pinos, y el Centro Cultural Helénico. Ambos espacios son espacios culturales, sobre todo el primero, que es el Complejo Cultural Los Pinos, es un espacio que por décadas funcionó como la casa del presidente del país y desde el 2018, digamos que se volvió un centro cultural. Justo en 2019, a 6 meses de que se volvió un centro cultural, tuvimos la oportunidad, ¿no? Como un hecho histórico de que pudieran personas que se encuentran privadas de su libertad en el reclusorio norte de la Ciudad de México, pudieran tener una presentación teatral dentro del Complejo Cultural Los Pinos. Y si me puedes ayudar igual a seguir bajando. Igual a continuación lo que van a ver son justo nuestros productos editoriales. Como les comentaba, los productos editoriales varían. Por ejemplo, en el año 2020 como fue, bueno, que fue el contexto pandémico, nos cerraron, en la Ciudad de México nos cerraron las puertas para poder acompañar y mantener los talleres dentro de las cárceles, ¿no? Entonces, en ese sentido, tuvimos ahí una imposibilidad y un candado en el cual no pudimos estar dentro de la cárcel, pero afortunadamente teníamos más de 380 textos, 400 textos dramatúrgicos que habíamos sido partícipes en otro encuentro de dramaturgia penitenciaria. Habíamos tenido la oportunidad de tener más de 350 textos y lo que nos ayudó fue justo que encerrados, pues,
tal cual vimos los dos cajones de 380 textos que se hacen año con año dentro del Premio Nacional de Dramaturgia Penitenciaria, y tuvimos la oportunidad de editar 18 textos, ¿no? Ya en el año 2021 tuvimos la oportunidad de presentar estos libros, ya un poco pasando la pandemia y con vacunas, tuvimos la oportunidad ya con un poco con más de tiempo de que pudiéramos acudir a las 17 cárceles donde se encontraban los chicos y las chicas privadas de su libertad para que pudieran presentar este libro. Nos parece importante como concepto, como concepto tomar los medios de comunicación cultural para que también puedan ser apropiados por las personas que se encuentran privadas de su libertad, ¿no? En ese sentido, las presentaciones de los libros se hacen dentro de las mismas cárceles, se hacen tanto para sus familiares como para sus amigos y amigas, ¿no? Esto nos parece importante porque en el año 2019, cuando presentamos el primer libro, fue un momento para nosotros muy emotivo, y fue el cómo surgimos ahora como editorial. Después de hacer una presentación en el Reclusorio Norte, llevamos aproximadamente 200 libros, y era un domingo familiar y estaban todas las familias de los chicos presenciando la presentación del libro, y al mismo tiempo teníamos un auditorio lleno de los amigos que se encontraban viendo la presentación del libro, y cuando al final empezaron a dar los libros, se hizo una firma de autógrafos, ¿no? Entonces los chicos estaban firmando, los chicos que escribieron el libro estaban firmando los libros para todos sus amigos y para todos sus familiares. Entonces había una fila enorme como de 200 personas, y Ángel, ese hecho nos pareció Ángel, como un detonante como Ángel, muy emotivo. Ajá. perdón por interrumpirte, pero te puedo pedir que hable un poquito más Sí, despacio. Tenemos compañeros de Brasil y yo sí, incluso tengo dificultad de acompañarte. ok. Gracias. Sí. Y bueno, se presentó cuando hicimos la presentación del libro. eh, es importante reconocer que es una presentación, un poco los objetivos primarios es para sus familiares y para sus amigos, ¿no? Digamos que eso es como una parte que nos parece como muy importante, ¿no? En términos sonoros, hemos tenido la oportunidad de producir 3 podcasts, ¿no? En donde los chicos, ¿no? Narran cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus deseos, sobre todo en términos políticos, ¿no? En términos políticos y artísticos, ¿no? También tuvimos la oportunidad como proyecto en este último año hacer un cruce de diálogo entre diferentes cárceles, ¿no? Tuvimos la presente, le llamamos como correspondencias, donde se hicieron una serie de vínculos entre diversas cárceles del país, que se vincularan poblaciones con más hombres, con poblaciones de mujeres, y también una población LGBTQ+, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge toda una reflexión de cómo es que se vive la cárcel siendo hombre, cómo se vive la cárcel siendo mujer, y cómo se vive la cárcel siendo trans, ¿no? Entonces, hay chica trans y chicos trans, ¿no? Y en ese sentido, construimos un pequeño libro que se llama Memorias de un incendio, procesos de justicia poética. Y justo lo que nos parecía importante es cómo los chicos y las chicas utilizan el aparato editorial, ¿no? La herramienta editorial, la herramienta de escritura, para poderse vincular con otros compañeros y compañeras que se encuentren en otros centros penitenciarios. Y en términos, bueno, ya políticos, nos parece importante ahí también diseñar algunos conceptos, ¿no? Desde este lado nos parece importante el trabajo que hacemos desde acá, que reconocemos como justicia alternativa o también justicia poética, ¿no? Nosotros no nos vinculamos con conceptos como versión, que nos parece que el concepto
ya lo mencionaba, personas que de alguna Ángel, forma, perdón, sí, soy yo de nuevo. Está cortando mucho ahora tu audio. A lo mejor si cierras tu cámara, no te vamos a ver, pero a lo mejor te escuchamos un poco mejor. sí, ahí me escuchan bien, Sí, sí, mejor. Estaba ¿sí? cortando. Sí. Y bueno, sí, para ir cerrando, el concepto un poco ahí de justicia poética y no jurídica, ¿no? Porque digamos que ahí nos parece importante como reconocer que nosotros no tenemos ninguna inserción, ¿no? Y no nos podemos inmiscuir en sus procesos jurídicos, ¿no? Porque digamos que la justicia punitiva en la que vivimos como Latinoamérica, salvo algunas excepciones, ¿no? No pueden, por eso no trabajamos a partir del concepto de reinserción, porque digamos, el contexto en el que viven las personas bajo una criminalización constante, ¿no? De la pobreza, del triángulo de la raza, género y clase. Digamos que ahí ya hay unas violencias interseccionales, ¿no? Que anteceden, ¿no? A las personas que habitan en las cárceles, ¿no? En ese sentido, por eso es que nos parece importante reconocer el campo y el concepto de justicia poética, en donde sí podemos tener incidencia para que las chicas y los chicos puedan reconocer en estas herramientas artísticas su potencia y su posibilidad de transformarse como sujetos, pero también transformar su propio entorno comunitario y transformar de alguna forma la sociedad. Y estos postales que están viendo son porque de manera bianual nosotros y nosotras organizamos el encuentro de artes desde la privación de la libertad en la Ciudad de en México, donde muchas personas se suman de otros estados del país. Incluso hemos tenido también invitados e invitadas de otros países, porque nos parece importante justo seguir problematizando el campo de las artes en contexto de las cárceles, ¿no? Y eso. Y también un poco leía por aquí sobre los libros, los archivos, los libros, sí son de manera libre. También si quieren, ahorita les paso los links para que los puedan descargar, ustedes los puedan descargar y los puedan tener. Nos faltan los últimos dos libros, no los hemos subido, pero en breve los subiremos en las próximas semanas, pero pueden encontrarse con 6 materiales editoriales nuestros, también pueden ver las puestas en escena y también van a poder escuchar los podcasts. Esos también se los voy a compartir por acá en breve. Y pues bueno, para no tardarme más de 10 minutos, muchísimas gracias. Estoy muy contento de que nos hayan invitado y también a nombre de todo mi colectivo y de mis compañeros y compañeras, agradecemos y les mandamos un saludo. Desafortunadamente, todos y todas se encontraban trabajando, talleres, etcétera. Entonces yo fui el único que pude estar aquí con ustedes y muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel. Qué gusto escucharte y conocer un poco más de este trabajo tan poderoso y tan potente que están haciendo ustedes ahí en México. La gente ya está preguntando por los enlaces, los links para los materiales. Si puedes compartir ahí en el chat, te agradecemos. Y acordamos que todas las sesiones del encuentro van a estar disponibles en algunas semanas o en un mes en el YouTube. Entonces, tus compañeros también podrán verte ahí en la mesa y conocer la experiencia de los demás compañeros. Entonces, ahora me gustaría invitar a otra compañera de la Ciudad de México también, a Naui, para que comparta su experiencia con nosotros. Hola, muchas gracias Gabriela y gracias a todas las compañeras, compañeros que han estado compartiendo. Les agradezco mucho el espacio. Creo que a veces nos sentimos un poco solas y solos en este proceso y me parece bien importante que nos podamos conocer y tal vez en el futuro incluso acompañarnos. Entonces, pues muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, voy a compartirles algunos apuntes sobre el tema de derechos culturales y educación en artes. Y son algunas experiencias desde la Ciudad de México, desde este laboratorio urbano de arte comprometido que se llama La Nana, que tengo hoy el placer y el honor de dirigir. Y bueno, por cuestiones de acotarme al tiempo, yo preparé un texto que les voy a compartir y bueno, igual dudas con mucho gusto las podemos atender. Y entonces, bueno, voy a comenzar.
Eh, las personas que trabajamos desde los ámbitos de la encarcelación y la excarcelación, mucho hablamos desde hace años sobre la reinserción social, como si fuera algo que damos por sentado, que los sistemas penitenciarios de nuestros países están invirtiendo sus recursos y esfuerzos en regenerar individuos y sobre todo las estructuras que llevaron a las personas a cometer un delito, cuando la realidad es completamente otra. La cárcel como institución que da seguimiento a los procesos de esclavitud en las Américas y como un intento de dignificación, entre comillas, del castigo público y corporal nacido en Europa, han terminado por reproducir una serie de violencias que no solo no cumplen con sus objetivos de regenerar, readaptar, reinsertar, sino que incrementan la exclusión, la marginalización y discriminación que viven las personas históricamente encarceladas, que son las personas pobres y racializadas. Es tarea de hoy cuestionar la idea de reinserción social como fin último del encarcelamiento. Como sociedad no hemos llegado a ese momento en el que explícitamente se pone la atención sobre la salida de las personas de prisión, sino que las políticas públicas, por lo menos en México, recientemente han buscado extender las sentencias por décadas, añadir más delitos a los catálogos y sumar más motivos para ejercer la prisión preventiva oficiosa, que es te encierro mientras averiguo si eres culpable o no. Por otro lado, hemos visto en los discursos y programas gubernamentales profundos agradecimientos a aquellas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a garantizar los derechos culturales de las personas encarceladas. Es decir, reconocemos el aporte de estas acciones a la reinserción social de las personas, es indispensable llevarlas a cabo, pero nosotros no lo vamos a hacer y tampoco les vamos a pagar a ustedes por hacerlo. ¿Y por qué no lo van a hacer? Precisamente aquí es donde entran los diversos debates que desde Angela Davis han surgido en diferentes contextos, sobre si el sistema penitenciario necesita urgentemente una reforma o si de plano es una institución en pleno declive que lo que necesita es una final desconexión de su aparato respirador que la ha mantenido con vida las últimas décadas. El Estado no implementa la educación en artes y no garantiza los derechos culturales de las personas encarceladas porque saben la inmensa transformación interna que esto significa, o al menos eso quiero pensar. Son colectivas, asociaciones civiles, fundaciones, personas comprometidas quienes están proponiendo al sistema penitenciario otra forma de hacer esa llamada reinserción social. Aunque este es un territorio indefinido, lleno de contradicciones que implican una adentro y una fuera en tensión. En el sistema penitenciario de México hay una ausencia de puentes reales entre el adentro y el afuera. Se supone que la reinserción, rehabilitación, reintegración comienza desde dentro de la cárcel. Sin embargo, la realidad es que la cárcel no es ningún centro de rehabilitación. Es un centro de castigo, de explotación, de humillación que despoja de cualquier sentido de pertenencia que una persona pueda tener. Sin embargo, el afuera tampoco implica Ay, perdónenme. El afuera tampoco implica. Ay, Dios mío, me falta una hoja. Perdónenme. Denme un segundo. Una disculpa, ¿eh? No pasa nada. Ok. ¿Dónde me quedé? Tampoco implica esa buscada reinserción social. Las personas que egresan del sistema penitenciario en México cargan con un tatuaje permanente en sus frentes que dice criminal, escrito con letras cholas para que asuste de verdad. Con esta marca caminan día a día. Este proceso entre adentro y afuera marca una desterritorialización simbólica cargada de estigma y discriminación. En este plano es donde la NANA, este laboratorio urbano de arte comprometido, consideramos indispensable la exploración del terreno de las emociones, la búsqueda de la posibilidad de reinventarse, de reescribir la vida propia, la reconstrucción de la arquitectura interna y la capacidad de visualizarse fuera de la lógica adentro-afuera.
Ahí es donde entra la potencia de la educación en artes como eje para eso que llamamos reinserción social. Em, En la Nana, Laboratorio Urbano Arte Comprometido, es un espacio dedicado a fortalecer la convivencia comunitaria a través de las artes en un barrio estigmatizado que se llama La Guerrero. Coordinado por la Asociación Civil con Arte, desde 2009 ofrece talleres artísticos, exposiciones, eventos culturales y encuentros comunitarios para todo tipo de públicos. Es un espacio de encuentro donde convergen arte y pedagogía y donde se exploran diferentes metodologías para transformar los entornos y las sensibilidades de las comunidades con las que colaboramos. Y la historia de la nana comenzó una noche del 2015 donde se metieron a robar al espacio y se robaron absolutamente todo, las cámaras, las computadoras, los muebles, y fue una situación en la que nadie comprendía por qué había pasado esto. Sin embargo, desde una visión antipunitiva no se buscó castigar y encarcelar a los responsables, sino entender por qué había sucedido algo así. Así que se realizó una investigación que duró 2 años, en donde uno de los indicadores importantes fue conocer la cantidad de personas que egresan del sistema penitenciario que regresan a vivir a ese barrio. Entonces, como una colonia que antiguamente era aristocrática y culturalmente activa, poco a poco fue quedando en el olvido y convirtiéndose en una zona roja de las colonias más peligrosas de la Ciudad de México. Tomando en cuenta esta realidad del barrio donde nos encontramos, aplicamos una serie de cuestionarios dentro de los espacios de reclusión, tanto de menores, hombres, mujeres, dado que no existe otra categoría en el sistema penal, para saber las necesidades de estas personas al salir de prisión. Y en los resultados se encontraron altos índices de abandono familiar, sobre todo en mujeres, altos índices de discriminación, desempleo y por lo tanto altos índices de reincidencia, es decir, que la cárcel no estaba sirviendo de absolutamente nada. A partir de esta experiencia, la nana, como espacio mutante que es, comenzó a trabajar el universo de eso que llamamos reinserción social. Y la primera acción fue un taller de fotografía que tenía como objetivo aprender a mirar desde otra perspectiva, reconocer los entornos propios después de años de aislamiento y de lejanía. Este taller duró 10 semanas y culminó con una exposición pública en el Paseo de la Reforma, que es un espacio que puede hacer sentir a cualquiera diminuto. Sin embargo, esta generación hacía una inmensa presencia con las piezas de gran formato que interrumpían el caminar despistado de las y los transeúntes en una exigencia de volteame a ver, aquí estoy yo también. Y desde este programa que hemos desarrollado en la Nana, desde varios años de experimentación y desarrollo pedagógico, utilizamos una metodología propia que parte de 3 ejes, que son la cultura de paz, el arte como herramienta y la colaboración, un ambiente laboral libre de juicios, amoroso y respetuoso. El programa recibe un grupo cada 3 meses canalizados por un instituto estatal, bueno, gubernamental de la Ciudad de México, quienes reciben una beca y ellos y ellas tienen un lugar para practicar su llamada reintegración a la sociedad, o lo que recientemente comenzamos a llamar el ser en común, de una forma afectiva y segura. Y al inicio y a la mitad de cada periodo hacemos círculos de la palabra para expresar sentires y pensamientos sobre nuestras experiencias colectivas e individuales. Y estos círculos son los que nos han inspirado a dar a conocer públicamente este proyecto, ya que tenemos el enorme privilegio de conocer estas historias de vida y creemos que es algo que merece ser compartido. Em, Retomando los ejes de la metodología, queremos abrir próximamente un taller para que personas que también desean trabajar con personas excarceladas que tienen un espacio y que pueden dedicar a este sector, puedan hacerlo, ¿no? La cultura de paz es el eje transversal de todos los proyectos que nosotros realizamos y a través de un taller lúdico que trabaja desde lo cognitivo, emocional y corporal,
Se aprenden conceptos, herramientas y estrategias que pueden aplicar sobre todo en trabajo comunitario y de campo desde la educación en artes. Por otro lado, el arte como herramienta expresiva, creativa y de autoempleo permite a las personas, no solo a las excarceladas, explorarse desde otra lógica, conocerse y enfrentarse a las propias autodefiniciones de una manera afectiva y amorosa. Y por último, el ambiente laboral libre de juicio, amoroso, respetuoso, es fundamental para que todo lo anterior pueda desarrollarse, porque no puede haber crecimiento en un espacio que replica la violencia, que estigmatiza y que discrimina. Todas las personas del espacio deben estar de acuerdo en realizar estas actividades porque si no costará mucho trabajo lograr cualquier cosa. Y bueno, entre las actividades que hemos tenido, Naui, te digo que tienes como 2 minutos, ¿vale? claro que sí, gracias. Las actividades que hemos tenido con los diversos grupos hay desde fotografía, dibujo, narrativa, fotobordado, teñido, teatro, performance, un montón de cosas. Pero siempre como eje transversal está el taller de cultura de paz. Y bueno, para terminar les comparto una experiencia terrorífica que vivimos el 10 de abril de este año, en donde una serie de policías ingresaron a nuestro espacio a violentar a unos de nuestros compañeros, simplemente porque se encontraban afuera y tenían este tatuaje que mencionaba de criminal y simplemente sin un motivo real los persiguieron y los agredieron con armas en mano hasta el fondo del edificio y los amedrentaron, los desnudaron, los golpearon. Y mientras eso ocurría, nosotras como compañeras poníamos el cuerpo para defenderlos y entre gritos y empujones logramos sacar a la policía. Y mientras la policía se iba, nos gritaban que nosotros encubríamos delincuentes y que el día que tuviéramos un problema, ellos no iban a venir a ayudarnos. Y bueno, si bien podemos responder la pregunta que Angela Davis plantea sobre sobre si las cárceles son obsoletas, con un rotundo sí, sabemos que falta mucho para llegar a ese punto, por lo tanto, desde nuestras trincheras seguiremos explorando formas de apoyar a la gente que va saliendo de la cárcel a que tengan un recibimiento libre de juicio, afectivo y pues dotarlas de herramientas creativas y expresivas para el autorreconocimiento y que puedan contribuir a su reconstrucción interior y a que sepan que en La Nana hay un espacio que les abre las puertas con el corazón abierto y que es un espacio para que también puedan ellos aportar a un bienestar comunitario. Y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nahui, por tus reflexiones y por la experiencia. Y la gente ya está pidiendo referencias bibliográficas, así que si puedes compartir un poco de las que mencionaste aquí, o si otras personas tienen también, especialmente sobre el enfoque antipunitivista, si pueden meter en el chat, agradecemos. E agora passamos à última apresentação dessa mesa poderosa, com o coletivo sobre justiça, com a Laura e o Formigão. Já passo a palavra a vocês. Oi, me escutam? Sim, te escutamos e vemos a apresentação. Maravilha. Estamos muito felizes de estar aqui. Boa tarde a todas as pessoas. Gratidão pela oportunidade de estar aqui entre projetos tão interessantes. A gente vai compartilhar com vocês essa investigação prática coletiva que a gente tem desenvolvido com o projeto sobre justiças. E sobre justiças também é o nome desse coletivo. A gente está em 7 pessoas, entre artistas, ativistas, antropólogos, educadores sociais de diferentes áreas do conhecimento. Somos Bruno Oliveira, Drissumi, Fábio Pereira Campos, Formigão, Olívia Forati Monteiro e Rafael Pelletti. E acho que é importante falar também que nós não temos vínculo institucional, a gente é autônomo, um coletivo autônomo que atua desde 2022. E somente este ano a gente teve um apoio financeiro da Fundação Musagetes, que é uma fundação canadense para as artes e transformação social. E a gente se reúne e a gente habita a Casa do Povo, que é um centro cultural em São Paulo,
E o nosso foco é refletir sobre a cultura punitivista e de conflito da justiça brasileira, e como que a gente pode transformar essa cultura através das artes e da escuta. O projeto se insere nas áreas de artes visuais, teatro, pedagogia e justiça social. A gente usa diversas linguagens e dinâmicas nos nossos ciclos de oficinas, e a gente usa rodas de conversas, exercícios do teatro do oprimido e experimentações gráficas, principalmente, onde o objetivo é convidar diferentes públicos de várias idades e contextos socioeconômicos a pensar: será que é possível conceber outras formas de justiça? A nossa iniciativa nasceu a partir de frustrações de algumas pessoas do nosso coletivo que tentaram, nos seus contextos comunitários, criar acordos e estruturas para resolver os conflitos internos de forma não punitiva. A gente tentou criar alguns sistemas de justiças comunitários dentro dos nossos contextos, e apesar dos esforços, essas estruturas e as práticas desses sistemas criados raramente eram utilizadas. E mesmo quando eram acionadas, a gente viu que elas se mostravam um pouco limitadas pela lógica punitivista da justiça, que busca condenar e definir culpados, né? Então, a partir dessa experiência, a gente começou a se perguntar como que a gente consegue mudar essa cultura, né? Como que a gente muda essa estrutura punitivista e começa a olhar por um foco mais cultural e não tanto tentar achar essa estrutura que cuide de algo que está mais embaixo, né? Aí, a primeira coisa que a gente fez foi criar um questionário para começar a colher saberes comunitários e entender como que as pessoas com quem a gente convive e com quem a gente habita o mesmo espaço entendem o que é justiça e lidam com as injustiças delas no dia a dia. Esse questionário primeiro foi colocado na Casa do Povo, que é esse centro cultural que a gente habita, onde tem outros coletivos de arte, onde habitam pessoas em situação de rua, onde habitam as pessoas que trabalham nesse centro cultural. É um centro cultural muito diverso. Depois eu coloco o link aqui para quem quiser conhecer, mas foi muito importante para a gente também colher essas respostas. E a gente partiu de perguntas bem amplas, né, como o que você busca quando você busca justiça, e pedimos para as pessoas também que quiserem citar quando que elas se sentiram injustiçadas e o que elas fizeram quando elas se sentiram injustiçadas. A gente também participou de uma exposição junto com a Casa do Povo no Sesc Pompeia, e nessa exposição a gente também colocou esses questionários. E aí, em seguida, vendo algumas respostas desse questionário, a gente entendeu que a gente precisava investigar junto com essas pessoas, né? E ir um pouco para além dessas pessoas que eram a nossa comunidade, né? A gente começou a se implicar com essa investigação coletiva, e para isso a gente partiu de 2 pilares: a escuta ativa e o teatro do oprimido. A escuta, ela é conduzida por algumas perguntas geradoras, que nos ajudam a entender como que as pessoas lidam com as injustiças e sistematizar possíveis caminhos e estratégias que as pessoas usam para lidar com as injustiças e buscar justiça. Então, a gente começou a escutar as experiências das pessoas no dia a dia com as injustiças e tentar sistematizar esse conhecimento, essa sabedoria comunitária mesmo, né, de justiça. Para além, né, e não esquecendo, mas para além da justiça formal, do que já existe como um instrumento. E depois a gente começou a introduzir artes gráficas nos nossos experimentos coletivos, porque a gente acredita muito também que as imagens que a gente cria influenciam, né, a nossa percepção sobre justiça e acabam reproduzindo uma lógica colonial, punitivista que nos foi imposta. Então, a gente busca, com isso, visibilizar e construir um outro imaginário de justiça. Quando a gente começou a buscar, né, para além da nossa comunidade, outros lugares, nossa primeira experiência foi com a Amparar, que é uma associação
não governamental, né, uma associação de amigos e familiares de pessoas presas em situação de cárcere ou sobreviventes do cárcere, e fica na periferia de São Paulo, em Itaquera. E a gente, junto com essas pessoas, amigas, familiares de pessoas do cárcere, a gente começou a fazer rodas, ciclos de oficinas, onde a gente investigou junto com essas pessoas como que as pessoas entendem, como que elas buscam justiça no dia a dia, né? E nesse momento começaram a surgir, a gente começou a escutar relatos profundos de injustiças vividas por essas pessoas, que eram principalmente mulheres negras. Aí, Formigão, se quiser começar a falar aí. Salve, boa tarde para nós. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Legal, Sim, tudo legal. bem. Só para, você pode falar quantos minutos eu tenho? São mais 4 minutos? 5, vai, vamos arredondar para 5. Beleza. Ó, igual a Laura falou, né? A gente tem essa investigação sobre justiças e a gente usa essa pesquisa nossa como coletivo. A gente usa essas técnicas aí do teatro do oprimido, a gente usa também as artes gráficas e a escutativa com perguntas geradoras para poder chegar nas pessoas mesmo e trocar essa ideia. E aí, com o fomento que a gente tem esse ano, a gente realizou algumas rodas para fazer essa investigação, e a primeira delas foi na Amparar, né, que é, enfim, uma organização social de pessoas pobres, tocadas por mulheres negras, e que são afetadas pelo sistema prisional como amigas, como familiares ou até mesmo pessoas que passaram pelo sistema prisional, egressas do sistema, e ela já tem esse trabalho lá no extremo leste, né, Itaquera, e a gente foi lá e fez a nossa roda. O primeiro dia foi com a escutativa e o teatro do oprimido. A gente ouviu relatos assim de injustiças envolvendo instituições, sabe, tipo escola, posto de saúde, o próprio sistema prisional, onde direitos foram violados. E aí a gente escolheu como todo mundo que estava lá, né? Escolhemos uma história para poder representar no Teatro do Oprimido. A história escolhida foi o seguinte: uma mulher foi visitar um parente preso e ela não pôde entrar porque a roupa estava inadequada. E o conflito assim dessa cena, né, era justamente, poderia ter acontecido o quê? Um deslocamento enorme de 10, 15 horas e a pessoa ser privada de visitar um ente querido dentro do sistema prisional como uma injustiça mesmo. E a partir de ver essa cena, nós que estava ali, todo mundo junto, pensamos como que a gente ia fazer uma intervenção nessa cena de injustiça. Como que essa cena de injustiça se tornaria uma cena de justiça. E uma das ideias que surgiu ali para modificar essa cena de barrar uma pessoa de visitar um parente preso uma pessoa que estava do lado, de repente viu o que aconteceu com essa mulher, né, que ficou abalada por não poder visitar o parente preso. A pessoa foi lá e ofereceu uma roupa uma roupa adequada para ela conseguir ingressar dentro do presídio. Ou apontou que do lado tinha algumas pessoas vendendo roupas adequadas para a pessoa entrar no presídio. Então, com isso, assim, a gente entendeu assim que a união, que a comunidade, né, que o diálogo entre as pessoas é uma forma de fazer justiça e uma forma que não está dentro da institucionalidade, né? É uma forma que as pessoas, a comunidade vai encontrando formas de fazer justiça por si mesmo. Então, a justiça não seria só o Estado, né, o sistema, mas a nossa busca por justiça. E aí, no segundo dia, porque é um ciclo de 3 dias, né, que a gente faz atividade.
a gente trouxe essa oficina, esse ateliê de artes gráficas com a ideia de criar uma imagem de justiça com desenho, colagem, e a gente se deparou com algo muito difícil. Como que a gente cria imagem de justiça, né? Porque o sistema capitalista branco tem as suas símbolos de justiça, né? A, a mulher com a venda nos olhos, a própria cadeia, a polícia, é um símbolo de justiça dentro dessa sociedade. E quais imagens de justiça que a gente produziria? E foi muito difícil produzir imagens de justiças. Algumas pessoas trouxeram imagens de novela que talvez seriam imagens de justiça, como, por exemplo, Tieta do Agreste ou a novela As Empreguetes, que essas pessoas conseguiram ter sucesso. Então, o sucesso dessas pessoas marginalizadas seria uma imagem de justiça. E uma outra imagem de justiça que a gente ficou pensando também, que é ter acesso à dignidade básica que todo mundo deveria ter, né? Água, comida, educação, teto, como uma imagem de justiça. E a gente também entendeu que nesse processo, com a Amparar, nesse primeiro ciclo, que a justiça não é algo que a gente... que não é uma palavra, não é algo, sabe? Tipo, é um processo. E com essa dificuldade de criar uma imagem de justiça, a gente mudou o ateliê gráfico, a gente trouxe essa técnica do teatro do oprimido para o ateliê gráfico nas outras atividades, e aí a gente começou iniciou o processo do ateliê gráfico com uma imagem de injustiça para ser transformada em uma imagem de justiça. Então, assim, para fazer essa intervenção nessa imagem de injustiça. Então, assim, a gente conseguiu fluir melhor mesmo e construir mesmo imagens que representem justiça para nós. Acho que da minha parte aliás, é importante salientar também, né, que a própria Amparar, né, que é esse primeiro lugar que a gente foi, que são parceiras do nosso coletivo, da nossa comunidade, a gente, nesse processo, né, de fazer atividades com elas, a gente entende, e as mulheres que frequentam Amparar, as mulheres negras que frequentam Amparar, entendem que é aquele espaço que é um espaço de escuta, que é um espaço de pegar informações sobre direitos sociais, sobre direitos humanos. Ali é também um ato de fazer justiça, essa forma de organização social de mulheres periféricas, mulheres negras. Eu acho que da minha parte é isso, mano. Valeu. Acho que essa imagem aqui que vocês estão vendo é uma imagem onde a gente começou com um desenho de um caso de injustiça que contaram pra gente num ciclo em Sapopemba, onde era uma cena de racismo no metrô, no transporte público de São Paulo. E a gente começou a se perguntar, então, dentro desses grupos, como que a gente transforma essa cena de racismo numa cena de justiça, né? E a gente começou a fazer colagens, né? Os grupos conversando entre as pessoas, fazem interferência nessa colagem para buscar caminhos, formas de como que elas poderiam buscar justiça nessas cenas. Então, a gente tá olhando para uma cena que é uma cena de opressão estrutural, né, de racismo, mas vendo como que a gente consegue buscar justiça com as ferramentas que a gente tem, com a comunidade, enfim. É um pouco esse o exercício que a gente tenta fazer. Aqui também é um outro exemplo de um primeiro desenho na esquerda, que é um desenho de uma injustiça, e na direita é um pouco essa reflexão que a gente faz dentro desses grupos de como transformar a cena de injustiça numa cena de justiça. A gente acaba usando as dinâmicas do teatro do oprimido dentro das artes gráficas, nesse contexto. Então, a gente faz os dois exercícios, a gente também faz os exercícios do teatro do oprimido, como também utiliza essas técnicas de artes gráficas para pensar a justiça.
E aí a gente começou a entender o que Formigão começou a falar, né? Que justiça, ela não é uma imagem cristalizada, ela é o processo de se transformar a injustiça na justiça, né? Então a gente começou a entender, a gente fazia essa pergunta, né? No final dos nossos ciclos de o que é a justiça. Então todo mundo falava uma palavra, né? Justiça é comunidade, acesso à educação de qualidade, um bom pagode, acolhimento, esperança. E depois a gente transformou essa pergunta em justiça é quando, né? Justiça é quando uma mãe compra a mesma caixa de bombom para os 2 filhos. Justiça é quando eu sou escutada. E assim a gente vai conseguindo entender e levantar essa sabedoria comunitária e coletiva de como que a gente lida com as injustiças e o que a gente faz com isso. Todas essas reflexões a gente está juntando e a gente está fazendo zines, pequenos livretos, em cada ciclo, onde a gente junta todo esse compilado de reflexões, de experiências, de imagens, e a gente devolve para a comunidade essas zines. A gente faz uma pequena tiragem de 80 a 100 exemplares e devolve para a comunidade, e a gente também coloca disponível à venda por um preço muito justo na Casa do Povo, para quem quiser comprar o livrinho físico, e também a gente disponibiliza o PDF online desses livros. E depois a gente vai fazer, provavelmente, uma publicação maior com esse registro e compilado todo. Laura, eu vou Dessas... pedir para você concluir. Ah, concluiu. Sim, já estamos concluindo. Tá ótimo. É isso, gente. Obrigada a todos, todas, e espero poder trocar ideia aqui. Valeu. Valeu. Obrigada, Laura, Formigão. É muito bom conhecer o trabalho de vocês mais de perto. Não temos mais tempo, infelizmente, para conversar, porque tem outra mesa começando agora às 4 horas, eu não quero ultrapassar a programação. Eu acho que a gente conseguiu conversar de coisas muito interessantes nessas 3 últimas apresentações, especialmente ligadas a possibilidades de justiça alternativa, de justiça restaurativa. E me pergunto se talvez tudo que nós fazemos não tenha a ver, não seja assim justiça poética, como disse o Ángel, que me pareceu um termo muito interessante que a gente pode se apropriar para todas as nossas práticas. Les agradezco mucho. Yo creo que podemos incorporar lo que nos propuso Ángel de justicia poética, que de alguna manera es lo que todos estamos haciendo desde nuestros trabajos en cada contexto, país e ciudad. E obrigada por participarem, gente. Até mais. Hasta Obrigada. luego. Gracias. Tchau. Gracias.